Dentro de las prácticas, a ver qué me da tiempo de secuestro de carbono, reducción de emisiones en la agricultura. Bueno, pues aquí tenía unos ejemplos. IMAT seguramente habla algunos más luego. O sea, vamos a tocar temas que igual se repiten. Al final, bueno, lo que vamos a tener con algunas prácticas es o bien que se incrementa el carbono en el sistema, o sea, por ejemplo, cuando estamos planteando incrementar, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes orgánicos o enmiendas orgánicas, pues lo que estamos haciendo dentro de lo que sería el proceso que está pasando de ciclo del carbono en lo que sería una explotación, estamos fomentando más que nada más entradas de carbono. Esto podía ser también en el caso de intentar, o bueno, o pensar que si fertilizamos más y hacemos que se aumente la productividad en los campos, al final indirectamente vamos a fomentar la fotosíntesis en un mayor grado, ya que vamos a fomentar que las plantas puedan, bueno, puedan crecer de forma más rápida y eso también va a tener más posibilidades de que, bueno, lo que son la parte de la planta que no nos llevamos al final en la cosecha, pues que si hemos incrementado la productividad, pues parte también redunde en que haya más raíz o haya más parte que no se ha cosechado pero que vuelve al suelo y ahí también podríamos estar incrementando esa cantidad de carbono eh, que está entrando en el sistema. Luego otras prácticas también muy comunes que estarían más enfocadas en lo que sería reducir la pérdida de carbono, pues sería la reducción del laboreo, el control de la erosión. Luego lo que serían cultivos cubiertas, pues puede hacer un poco de las dos cosas. Bueno, voy pasando. No, bueno, este lo voy a pasar y este yo creo que también que es bastante información. Por ejemplo, cuando hablamos de cultivos cubierta, y este era el caso que hablaba antes de un viñedo, ¿vale? Y este era, bueno, era un estudio que se había hecho hace unos años. Bueno, los cultivos cubiertas se pueden plantear en general en cultivos leñosos como sería, bueno, las vides, los olivos, etcétera. Bueno, se pone una vegetación en las calles de la plantación, se incrementa con el objetivo de proteger el suelo de que no esté desnudo, ¿vale? También puede darse este tipo de cultivos cubiertas en cultivos herbáceos, en este caso, sobre todo como una alternativa al barbecho en el periodo de intercultivo. Y al final, en este caso, estos cultivos cubierta van a tener otra función en los cultivos herbáceos, también quizás incluso más importante, que va a ser el intentar que en ese periodo donde no había una, bueno, que estaba en barbecho y que no había una planta creciendo de la forma que crecía antes, pues seguramente había un nitrógeno todavía proveniente del cultivo anterior eh, que se podía liberar y que si no había, bueno, si no había un cultivo pues requiriendo ese nitrógeno, pues lo más normal es que se iba a perder o bien por gases o bien por lavado. Entonces estos cultivos cubierta pues ejercían esa función de intentar eh, que no se fuera todo ese nitrógeno. Entonces aquí, bueno, en este estudio en Vides, pues lo que se veía era la comparativa entre poner bueno, entre lo que sería una acumulación de carbono a nivel laboreo sería la práctica sin cubiertas y a nivel de cubiertas pues planteaba dos tipos de cubiertas diferentes experimentando y bueno, le da básicamente parecido, pero vamos, que le estaba dando 6 toneladas por hectárea más de carbono una vez introducía estas cubiertas. O sea que, bueno, era perdón, 1,3 y 1,5 toneladas por hectárea al introducir estas cubiertas. O sea, le estaba proporcionando ese secuestro de carbono, con lo cual era una práctica en positivo. Hay muchos estudios bueno, que evidencian en diferentes cultivos, diferentes regímenes climáticos.
Aquí hay otros que también tienen que ver con la siembra directa y el laboreo. Bueno, y aquí, bueno, pues hablan de secuestros menores anuales con bueno, con prácticas de laboreo reducido y siembra directa. Aquí lo que sí que hay que destacar es que, pues que se ha visto que, bueno, que si bien no ocurre esto en los 30 primeros centímetros del suelo, en otros estudios se ha visto que en las partes más profundas a veces no sucede. Eh, Resultados de otras prácticas, básicamente aquí te da un poco el valor en toneladas de carbono por hectárea de diferentes prácticas, que esto es una síntesis de estudios que tiene que ver con bueno, aplicar enmiendas orgánicas, cultivos cubierta, aplicar purines donde antes solo se aplicaba fertilizantes minerales, bueno, el hecho de la siembra directa o reducida, o el delay reducido o prácticas combinadas. Esto todo suele ser síntesis de estudios a veces experimentales, con lo cual también están más controladas, ¿no? Los experimentos. Luego, cuando vas a una práctica en la vida real, seguramente la heterogeneidad de las parcelas hace que igual estos resultados no sean tan grandes o sean un poco distintos. Aunque bueno, en algunos casos aquí nos están enseñando también estas horquillas, pues que los resultados a veces no son tan fijos y dependen del sitio donde se haya hecho y de la incertidumbre que hay asociada a las prácticas. ¿Vale? Eh, bueno, estoy un poco introduciendo un poco lo mismo, pues este tipo de cultivos cobertera, eh, el no tillage, la aplicación de enmiendas como el biochar, que también se ve que es muy efectiva en lo que es el secuestro de carbono y en el incremento de materia orgánica en suelo. También se ha visto como una medida muy importante. A ver, esto se ha visto bastante a nivel mundial. Claro, estamos hablando en praderas, hay lugares en el mundo que hay praderas muy degradadas. Entonces, lo que hablábamos antes, donde mayor degradación y erosión haya habido en un sistema, pues más posibilidades también hay de mejora. Entonces, bueno, estos son estudios generalmente que te hablan de diferentes manejos que se pueden hacer en praderas a nivel mundial, experimentos que se han hecho y el nivel de secuestro, pues que llegan en algunos casos hasta 3 toneladas de carbono por hectárea. Y aquí, bueno, aquí por ejemplo no han introducido lo que sería el manejo rotacional, que en algunos casos se ha visto también. En este caso hay experimentos a nivel local, a nivel en Neiker-Arcaute. Han visto también que el pastoreo rotacional pues al menos lo que han visto los primeros años es que también puede presentar importantes niveles de acumulación de carbono en praderas pastoreadas. Y bueno, a ver, un poco por llegar casi a las últimas dos cositas que quería decir. Bueno, esto ya lo había dicho antes, cualquier medida que se haga para secuestrar carbono tienes que mirar los demás gases y lo que se ha visto, bueno, aquí se muestra es que en diferentes prácticas, aquí se habla de agroforestería, cultivos cubierta, disminución del laboreo o de enmiendas orgánicas. La parte roja es la parte que se ha visto en algunos estudios de secuestro de carbono, o sea, en positivo, pero en algunos estudios lo que también se ha visto es una parte de fomento de incremento de emisiones de óxido nitroso, que ahí está en azul, ¿vale? Y entonces habría que evaluar si en algunos casos, en el caso de los cultivos cubierta, aquí por ejemplo se ve que casi no tiene un efecto negativo, entonces perfecto. Pero en algunos otros casos, o incluso cuando pones aquí enmiendas orgánicas, pero algunos otros casos como la reducción del laboreo, pues hay estudios que han visto que las emisiones de contrapartida de óxido nitroso son importantes, entonces hay que ver el balance entre unas emisiones y las otras y normalizarlo todo en CO2 equivalentes, o sea, el poder de calentamiento de entre lo que sale de más de óxido nitroso y lo que has podido secuestrar de carbono. Y esta última, bueno, era bastante interesante. Hablaba de cuatro, bueno, aquí lo teníais, era
era un brief que había sacado desde el EJP Suelos a nivel de la Unión Europea y que intentaba hacer pedagogía de eh, diferentes terminologías que os vais a encontrar o que nos vamos a encontrar y que no significan lo mismo. Lo que habla aquí, por ejemplo, mitigación de pérdidas de carbono en suelo no es lo mismo que mitigación de cambio climático, secuestro de carbono, emisiones negativas de carbono. Un poco para diferenciar las cuatro. A ver, en principio, la mitigación de pérdidas de carbono en el suelo quiere decir que en suelos donde ya estemos o se puede estar perdiendo ya carbono, un suelo donde se está haciendo laboreo y tal, durante los primeros años se está perdiendo carbono de forma neta en el suelo, introducimos una práctica en la cual eh, no llegamos a revertir el que no se pierda carbono, pero hacemos que se pierda menos carbono que el que se perdía con la práctica actual. O sea, que no es que hayamos, bueno, hemos mejorado, pero hemos mejorado de una forma que podemos, bueno, lo que se dice, mitigación de pérdidas de carbono. Mitigamos, mejoramos el que se pierda carbono en el suelo, pero no llegamos a un punto en el cual empecemos a capturar carbono o incluso seamos positivos para... empecemos a ser positivos para el cambio climático. Lógicamente es positivo que mejoremos, pero no estamos llegando todavía al punto de decir que secuestramos carbono o que mitigamos cambio climático o que llegamos a lo que se llaman emisiones negativas. ¿A qué denominamos mitigación del cambio climático? Denominamos mitigación, en este caso, el cambio climático, cuando al introducir una práctica reducimos el impacto climático neto. Vale, ¿cómo lo interpretaría? Eh, Tendríamos menos emisiones netas contabilizando lo que hemos puesto antes, por ejemplo. Si tenemos, bueno, y en este caso tenemos varias, en este caso lo que están mostrando son ejemplos, ¿no? De prácticas. Un, mm, un lugar, bueno, una tierra donde hemos puesto cultivos cobertera, pues si en este caso cambiamos que mm, en el neto del CO2 que secuestramos y las emisiones que producimos en este momento las reducimos las dos en conjunto, normalizado, entonces lo que estamos haciendo es, bueno, haciendo algo para que se reduzca el impacto climático de la actividad que teníamos. No llega puede que no estemos secuestrando carbono, puede que no estemos aún secuestrando carbono porque todavía liberamos CO2, puede que todavía no seamos climáticamente neutros, o sea que no, que sigamos siendo una actividad que genera emisiones netas. Pero en nuestro caso, esa actividad ha podido mejorar bueno, lo que sería frente al cambio climático. En cuestión de secuestro de carbono, lo hemos hablado antes, es cuando se gana carbono en el suelo. Solo estamos hablando de carbono, no de gases de efecto invernadero. Y emisiones negativas es cuando contabilizando secuestro de carbono y emisiones, si hacemos un balance de todo, nos da negativo. O sea, incluso teniendo en cuenta el óxido nitroso o si tuviéramos metano, imaginemos un arrozal. Si tenemos en cuenta secuestro de carbono, emisiones y todo normalizado en la misma moneda que sería CO2 equivalente, dependiendo del poder de calentamiento de metano, N2O, etcétera, tendríamos emisiones negativas si llegamos a ese negativo.